¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del tema movimiento curvilíneo. Este ya es un ejercicio más complejo y por ende también es difícil poderlo explicar, por lo cual les pido que vayan siguiendo todo el video para que no se vayan a perder en algún punto. Y bien, el ejercicio dice, el movimiento de una partícula se define mediante las ecuaciones x igual 4t menos 2 seno de t y y igual 4 menos 2 coseno de t, donde x y y se expresan en pulgadas y t en segundos. Bosqueje la trayectoria de la partícula y determine, inciso A, las magnitudes de las velocidades máxima y mínima alcanzadas por la partícula, inciso B, los tiempos, las posiciones y las direcciones correspondientes a dichas velocidades. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las ecuaciones que nos están dando. Nos están dando cuando x es igual a 4t menos 2 seno de t y nos están dando a y que es igual a 4 menos 2 coseno de t. Entonces, para poder encontrar la ecuación de la velocidad, tenemos que derivar. Yo lo voy a hacer de una manera directa. Y en este caso nosotros sabemos que la derivada de 4t sería 4 y la derivada de menos 2 seno de t sería menos 2 coseno de t. Esto es debido a que la derivada del seno es el coseno. Y también tenemos que hacer la derivada para y. En este caso su derivada sería la derivada de la constante es 0. Y aquí tenemos que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces menos por el menos que tenemos aquí nos daría más. Y ya nada más nos quedaría este 2 que es exactamente el mismo. El seno que ya lo habíamos comentado. Y la letra t que sería el tiempo. Entonces ya que tenemos esto en este punto, si nosotros lo graficáramos, seguramente encontraríamos algo similar a esto. Obviamente puede variar conforme vayamos sustituyendo los valores de t. Pero en este caso nos está pidiendo el ejercicio hacer un bosquejo. Entonces por esta situación es que vamos a graficar. Voy a pasar a Excel para poderlo graficar. Y bien, ya aquí en el Excel ya lo tengo graficado y les voy a explicar cómo hice la gráfica. Tenemos nuestras dos ecuaciones, que es el de la velocidad de x y para la velocidad de y. Lo único que hice fue que en este punto sustituí lo que vendría siendo la ecuación. En este caso tenemos aquí arriba 4, que es este 4, menos 2 por el coseno de, en este caso es B7, que sería esta celda que tenemos aquí, que sería la del tiempo. Entonces únicamente apliqué esta ecuación en esta celda y luego hice lo mismo para la velocidad de y. Únicamente puse 2 por el seno de B7, que B7 es esta celda que tenemos aquí, que sería el tiempo, y entonces tendré yo esta ecuación. Para poder calcular la velocidad, nosotros ya sabemos que lo vamos a hacer con el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso hice la raíz del primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado. Entonces, por esta situación es que le puse raíz de esta celda que tenemos aquí elevado al cuadrado más esta celda de aquí elevado al cuadrado y ya nos dio el valor de la velocidad, que es precisamente la velocidad que nosotros nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces ya tenemos los valores para cada velocidad y ahora faltaría darles únicamente cómo sustituimos a t. En este caso, como nosotros estamos utilizando seno y coseno, yo lo puse en valores de pi. Entonces aquí le di el valor de 0 pi, aquí le di el valor de 1/8 de pi, aquí le di el valor de 1/4 de pi, aquí serían 3/8 de pi, posteriormente 1/2 de pi, luego 5/8 de pi, 3/4 de pi, 7/8 de pi y aquí sería pi, que sería 3.14, que ya sabemos que es 3.1416, pero aquí lo puse que nada más me lo diera en dos decimales, a pesar de que se estén considerando todos los decimales, yo aquí le dije que nada más me lo pusiera. Seguí dándole más valores a t para que se me construyera una buena gráfica. Cada quien puede seleccionar cuántos valores les da, pero yo consideré que esos eran los suficientes para este ejercicio. Entonces grafiqué y me dio toda esta curva. Entonces, bueno, es la gráfica sinoidal. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio
es encontrar las velocidades mínima y máxima. En este caso nos podemos dar cuenta que la velocidad mínima es cuando estamos en este punto, en este punto, en este punto, y seguramente si siguiéramos la gráfica estaría en la misma posición. También podemos observar que aquí tenemos la velocidad máxima, que sería este punto que tenemos aquí. Aquí también es velocidad máxima, son exactamente las mismas. Y si siguiera la gráfica, a esa misma altura es donde estaría la misma velocidad máxima. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que esto se presenta cuando el tiempo es igual con 0 y la velocidad es igual con 2. También se presenta la máxima cuando el valor es igual cuando el valor del tiempo es igual a pi y el valor de la velocidad nos daría de 6. Ahí encontraríamos nuestros valores máximos y mínimos. Sin embargo, hay algo que quiero que observen aquí. Cuando nosotros tenemos un tiempo igual a 0 pi, tenemos nuestro valor mínimo. Cuando nosotros pasamos a un valor de 2 pi, también vamos a tener nuestro valor de la velocidad mínimo. Cuando nosotros pasamos a un valor de 4pi, volvemos a tener ese valor mínimo. Esto quiere decir que se va saltando precisamente un pi, el mínimo, porque aquí estábamos en 0, luego se vuelve a repetir cuando llevamos 2 y luego se vuelve a repetir cuando llevamos 4. En los valores máximos vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso, el valor máximo se presenta cuando vale pi y nos daría 6. También el valor máximo se nos presenta cuando tenemos 3pi, que sería otro valor de 6. Y seguramente se nos pasaría lo mismo cuando lleguemos hasta 5pi. Entonces quiere decir que vamos un pi y un pi. Mientras que un pi es el mínimo, el otro pi es el máximo. Luego el siguiente pi es el mínimo y luego el siguiente pi es el máximo, y así sucesivamente. Eso es algo importante que quiero que noten. Entonces, ya teniendo la gráfica y teniendo esta tabla, la voy a pasar nuevamente al PowerPoint para continuar con la explicación. Y bien, ya estamos aquí en el PowerPoint. Ya tengo aquí parte de la gráfica, no copié toda, nada más copié una parte, y tenemos el cómo se va comportando en el tiempo nuestra partícula. Entonces nosotros ya tenemos esta ecuación para la velocidad de x y esta ecuación para la velocidad de y, que fueron precisamente las que utilizamos para sacar todos estos valores que tenemos aquí. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es que vamos a encontrar cuál es el tiempo cuando obtenemos la velocidad mínima. Yo les había comentado que cuando tenemos 0pi vamos a tener la velocidad mínima. Y en este caso vamos a empezar con esta situación. Vamos a empezar a sustituir cuando tenemos 0. Y aquí en este caso, si tuviéramos un valor de 0 para n, nos daría, en este caso para el tiempo, nos daría 0 aquí en n. Y luego multiplicado por 2 nos daría 0 y multiplicado por pi nos daría el primer 0 que tenemos aquí. Esta condición yo la planteé y fue debido a las condiciones que yo les comentaba. Entonces, aquí en este caso donde está la n, vamos a sustituir ahora, por ejemplo, el valor de 1. Entonces le damos el valor de 1 y 1 por 2 nos daría 2 y 2 por pi nos daría 2pi. Entonces, aquí en 2pi ustedes recordarán que también nos daba el valor mínimo. Si ahora yo a n le doy el valor de 2, sería multiplicar 2 por 2, nos daría 4, y multiplicado por pi nos daría 4pi. Ustedes recordarán que en 4pi también tendríamos nuestro valor de la velocidad mínima. Ahora vamos a pasar con el valor de la velocidad máxima. En este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta que vamos a tener que encontrar una condición en donde siempre los resultados nos esté dando 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Entonces, para encontrar esa ecuación, lo único que vamos a hacer es que a 2n le vamos a sumar 1 y todo eso lo vamos a multiplicar por pi, y de esta manera ya nos va a dar los valores que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros aquí tenemos
ya el valor del tiempo para una velocidad máxima y como les comentaba. Ahora bien, vamos a sustituir en esta n el valor de 0 y nos daría 0 por 2, nos daría 2, más 1 sería 1, entonces 1 pi, y en 1 pi precisamente es donde se nos presenta el valor máximo para esta velocidad. Ahora vamos a sustituir n por 1, sería 1 por 2, nos daría 2 más 1, serían 3, y 3 por pi nos daría 3pi. 3pi es otro de los valores en donde se nos presenta nuestro valor máximo de la velocidad, y que tendría que ser este punto que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos 0pi, es el mínimo, aquí tenemos 1pi, aquí es el máximo, aquí tenemos 2pi, sería el mínimo, aquí tenemos 3pi, sería el máximo, el 4pi sería el mínimo, y seguramente si seguimos nos vamos a ir encontrando con el máximo. Entonces aquí ya nos vamos a sustituir una vez más, vamos a sustituir el valor de 2, 2 por 2 nos daría 4, más 1 nos daría 5, y 5 por pi nos daría 5pi, y 5pi, como les comentaba, es donde se nos presenta el valor máximo. También hay una forma de plantear esto con series, pero aquí lo hice de una manera más directa. Si ustedes quisieran ver esto, por ahí tengo otro video en mi canal. Los invito a que lo puedan ver en las series y para que lo puedan plantear de mejor manera. Bueno, entonces vamos a continuar ya que tenemos el valor del tiempo. Ya hemos encontrado también, en este caso, ya encontramos esto que nos está pidiendo en el inciso B, los tiempos. Ya únicamente nos faltaría encontrar las posiciones y las direcciones correspondientes a dichas velocidades. Vamos a empezar con las posiciones. En este caso, nuestra posición X y Y, que vendrían siendo nuestras coordenadas, es a donde tenemos que sustituir, pero para esto ya sabemos cuánto nos vale el tiempo en una velocidad mínima y el tiempo en una velocidad máxima. Entonces aquí vamos a proceder a calcular primero las posiciones cuando tenemos una velocidad mínima, por lo cual vamos a utilizar esta condición que está aquí. Entonces aquí tendríamos ya nuestra ecuación para x, que es exactamente igual. Vamos a sustituir en t, pero antes de sustituir quiero comentarles lo siguiente. En este caso, nosotros cuando tenemos 2n pi, si a n le damos el valor de 0, sería 0 por 2, nos daría 0, y por pi nos daría este 0 que tenemos aquí. Si nosotros sustituimos a n por 1, sería 1 por 2, nos daría 2, y 2 por pi nos daría 2pi, que es este que tenemos aquí. Y luego, si aquí sustituimos 2, sería 2 por 2, nos daría 4 por pi, nos daría 4pi, que es este que tenemos aquí. Y si damos el valor de 3, sería 3 por 2, sería 6, y 6 por pi nos daría 6pi. Entonces esta es la serie que nos daría en todos los valores. Pero si nosotros utilizamos nuestra calculadora y lo ponemos en radianes y calculamos ahora utilizando esta ecuación de aquí, utilizando el seno de t, le damos el valor de t de todos estos valores que nos dieron en la serie, vamos a darnos cuenta que nos da el mismo resultado. Entonces déjenme mostrarles en la calculadora cómo es que se realiza esto. Aquí ya tengo la calculadora y voy a cambiarla a radianes. Entonces primeramente vamos a calcular el seno de 0. Aquí ya está el 0, ya únicamente voy a ponerle seno. Seno de 0 nos da un valor de 0. Luego vamos a pasar a 2pi. Voy a ponerle 2 por pi. Me daría un resultado de 6.28 y todos esos números. Y esto le voy a sacar el seno. Y nuevamente nos vuelve a dar 0. Vamos a probar con el tercer caso. 4 por pi nos da este valor. Y si ahora le sacamos el seno, nuevamente nos vuelve a dar 0. Entonces ya nos podemos imaginar qué es lo que va a pasar con todas las series que nos vayan pudiendo salir en todo esto. Y bien, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a saber que el seno de t va a ser 0. Entonces, por esta situación es que coloco todo esto que tenemos aquí. El seno en cualquier valor de toda esta serie nos va a dar igual con 0. Entonces sustituimos en esta ecuación y tenemos 4 multiplicado por t
que t ya sabemos que sería 2npi, que está aquí, menos 2 por el seno de t, que el seno de t ya dijimos que era 0. Entonces vamos resolviendo, y aquí tenemos que 2 por 0 sería 0, y 4 por 2 serían 8, y nos quedarían 8npi, y esto va a ser en pulgadas porque son precisamente las unidades de medida que nos están dando en el enunciado. Luego de esto vamos a pasar a calcular la y. En el caso de la y, vamos a tener que tenemos esta ecuación, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a obtener cuál es la serie en los cosenos y qué resultado es el que nos daría. Aquí, bueno, nos daría un valor igual con 1. También lo podemos verificar en la calculadora. Los invito a que lo puedan realizar. Y nos vamos a dar cuenta que esto nos va a dar siempre 1. Entonces, sabiendo esto, vamos a sustituirlo aquí como el coseno de t, que ya sabemos que siempre nos va a dar 1. Y aquí en este caso sería 2 por 1, nos daría 2. Y 4 menos 2 sería 2. Entonces ya sabemos que y va a ser igual a 2 pulgadas. Entonces ya tenemos en este caso las coordenadas x y y para cuando tenemos un tiempo al obtener nuestra velocidad mínima. Nos faltaría ahora verificar cuánto es cuando nosotros vamos a la velocidad máxima. Entonces pasamos a eso y tenemos ahora que calcular cuándo es esta condición. Entonces vamos primeramente con x, que es la misma ecuación que tenemos aquí. Y en este caso, bueno, ya sabemos cómo hay que trabajar. En este caso, yo a n le voy a dar un valor de 0. 0 por 2 nos daría 0. Y 0 más 1 nos daría 1 pi. Aquí estaría en esta serie. Luego le doy a n un valor de 1. 1 por 2 sería 2. 2 más 1 nos daría 3 y serían 3 pi. Y luego le doy un valor de 2. Y 2 por 2 nos daría 4, más 1 nos daría 5, y 5 por pi nos daría 5 pi, y así sucesivamente en toda una serie. Vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos trabajando anteriormente. En este caso vamos a sacar el seno para pi y nos va a dar un 0. El seno para 3 pi y nos daría otro 0. El seno de 5 pi y nos daría 0. Entonces todos los resultados que vayamos teniendo nos va a dar 0. Por lo cual nosotros vamos a decir que el seno de cualquiera de estos valores en la serie va a ser igual con 0. Aquí antes de continuar, ustedes seguramente preguntarán, bueno, ¿y por qué no les estamos dando valores negativos? Ustedes recordarán que para este tipo de ejercicios, cuando nosotros estamos hablando del tiempo, generalmente vamos a empezar a trabajar desde un tiempo de 0. Y de ahí para puros números positivos, porque nosotros no sabemos qué es lo que pasa en unos tiempos negativos. Puede ser que en ese momento es cuando nosotros lanzamos una pelota, y entonces en un tiempo negativo nosotros vamos a mantener nuestra pelota en la mano, entonces no cumpliría con la curva que vaya a generar nuestra gráfica. Por eso es que empezamos desde 0, y aquí por esta situación es que empezamos nada más en positivos. Entonces, ya sabiendo todo esto, tenemos que el seno de t nos va a dar 0. Vamos a sustituir, y en este caso sería 2 por 0, nos daría el 0 y nos quedaría todo esto que tenemos aquí. Entonces, primero vamos a multiplicar pi por 2n y pi por 1. Nos daría este valor de aquí, sería pi por 2n, sería 2n pi, y pi por 1 nos daría pi. Luego nos faltaría únicamente multiplicar este 4 por 2n pi y el 4 por pi. Y nos quedaría esto como 8n pi más 4 pi, y este resultado estaría en pulgadas. Ya sea que ustedes lo quieran colocar de esta manera, lo pueden colocar de esta manera, que es exactamente lo mismo. Tenemos el 4, aquí tenemos el pi, y aquí tendríamos el 2n, y aquí tendríamos el 1. Sería exactamente lo mismo, pero lo estamos colocando de otra manera. O también lo podemos colocar, si ustedes gustan, así: 4pi multiplicado por 2n más 1, y esto estaría en pulgadas. Si no mal recuerdo, el libro lo maneja el resultado de esta manera, pero cualquiera de los tres es un valor correcto. Entonces vamos a pasar ahora con y tenemos esta ecuación, que es la misma que tenemos aquí arriba. Entonces
vamos a hacer la serie nuevamente. Es exactamente de lo mismo que tenemos aquí, pero ahora con el coseno. Si lo checamos en la calculadora, el coseno de pi nos va a dar -1, el coseno de 3pi nos va a dar también -1, el coseno de 5pi también nos va a dar -1 y así sucesivamente en toda esta serie. Entonces vamos a decir que el coseno de t va a ser igual a -1. Entonces sustituimos y aquí ponemos -1 multiplicado por el 2 y aquí tendríamos 4. Entonces este negativo por este negativo nos va a dar positivo y nos quedaría que y es igual a 4 más 2 y entonces y va a ser igual a 6 pulgadas. Y bien, hasta aquí es lo que nos está pidiendo. Ya únicamente nos pedirían las direcciones correspondientes a dichas velocidades. Están refiriendo a las velocidades mínimas o máximas. Esto, bueno, ya nada más se los voy a comentar. Esto de las velocidades mínimas y máximas, lo único que tenemos que colocar es que esta velocidad puede ir ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y lo mismo la velocidad máxima pudiera ir hacia la derecha o hacia la izquierda. No me estoy refiriendo a esta serie, sino me estoy refiriendo al valor de 2 y de 6 que nos dio en la gráfica cuando lo hicimos en Excel. Y bien, ahora sí sería hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Sé que estos temas ya son un poco más complicados, pero traté de explicarlo de la mejor manera. Nos vemos en el que sigue. Cuídense mucho.